En el corazón de Andalucía, donde las huellas del pasado se entrelazan con el pulso de la modernidad, surge una ciudad que cuenta su historia en cada esquina. Bienvenidos a Va por Barrios. Granada te espera. Va por Barrios. Un documental que es un homenaje a la ciudad de la Alhambra, a su gente y a las historias que hacen de cada barrio un mundo. Zaidín. Ronda Norte. Genil. Chana. Centro. Beiro. Albaicín. En este cuarto episodio trataré el distrito Ronda. Está formado por 3 barrios: Camino de Ronda, Figares y La Rosaleda. En este segundo bloque os traigo algunos lugares del distrito ya desaparecidos y que quedaron en el recuerdo. Comienzo por el Palacete de Alamar. Se construyó en 1930 para residencia de señoritas, futuras maestras y alumnas de la escuela normal. Después de la guerra pasó a manos privadas y vivieron en él varias familias granadinas de conocidos apellidos. Durante unos años permaneció sin inquilinos y estaba claro cuál sería su futuro: la picota. Hubo leves protestas para intentar conservarlo, pero su suerte estaba echada y un buen día, literalmente, un buen día porque eso tardaron en demolerlo, desapareció. Este palacete mereció aparecer en la Guía de Arquitectura de Granada, segunda edición de marzo de 2003, su autor, Carlos Jerez Mir, nos hace una descripción del mismo que recojo parcialmente. Edificio ubicado en la calle Alamar números 46 y 48. Año de construcción 1930. Arquitecto José Quesada. Es un edificio exento rodeado de jardín que se cierra a la calle por una verja con cancelas entre pilastras. Es simétrico, correspondiendo cada mitad a una vivienda unifamiliar. Las 2 cancelas centrales dan acceso a las viviendas, mientras que las laterales dan paso a las cocheras. La variedad de volúmenes y la disposición de tejados o tejadillos en todas las plantas le dan un aspecto muy dinámico. Consta de planta baja, principal, segunda y torres. Se eleva ligeramente sobre el nivel del terreno, subiéndose por sendas escalinatas hasta los porches de entrada,
que se cubren con terrazas. El interior es sobrio, en contraste con las fachadas. La planta baja se destina a zona de día y las altas a dormitorios. Las escaleras, de 3 tramos y con baranda de fundición, se iluminan por vidrieras. También es posible volverlo a ver en un cuadro al óleo que está colgado en la cafetería Maelin. Se puede observar que al lado existió otro similar, e incluso había un tercero al otro lado de la calle Alamar. Estos 2 últimos palacetes fueron demolidos mucho antes que el palacete del que hoy os hablo. También rescato de la memoria varios cines que se ubicaban en este distrito y de los que guardo hermosos recuerdos, pues muchos fines de semana acudía a sus salas para recrearme con sus películas. Empezaré por el Cine Capitol. Se situaba en la calle Recogidas, esquina con Pedro Antonio de Alarcón, justo frente al actual Hotel Reino de Granada. Se inauguró el 10 de diciembre de 1955. Por aquella época esta parte de Granada todavía formaba parte de La Vega. Sus propietarios eran la empresa Afán de Rivera y Oemsa, Organización Española Mercantil, Sociedad Anónima. Este cine de barrio era modesto, no por la cantidad de asientos que albergaba, unas 800 butacas, sino por su construcción. Su planta era rectangular y su piso contaba con un suave desnivel para conseguir una mejor visualización de la película, en las personas que se sentaban en la parte posterior. Las paredes del Cine Capitol eran lisas, y su decoración se basaba únicamente en algunos rectángulos enmarcados por molduras, recubiertos por aislante acústico. En sus fachadas destacaban 2 espacios destinados a la cartelera, el de la derecha para la película del día, y el de la izquierda, para anunciar los próximos estrenos. El Cine Capitol se dedicaba fundamentalmente a los reestrenos. Aquí se exhibían películas de éxito que ya habían pasado por el circuito habitual de las salas de cine. El hecho de que se proyectaran cintas populares suponía una gran afluencia de público, y el éxito de taquilla. Muchos de los granadinos que no habían conseguido ver el film, que estaba de moda en cada momento, se esperaban a que el Cine Capitol lo repusiera. Pero también gozó de estrenos importantes. Entre ellos destaco la cinta protagonizada por Debbie Reynolds y Hart Presnell, titulada Molly Brown siempre a flote, que se estrenó conjuntamente con el Gran Teatro Isabel la Católica, en 1964. El Cine Capitol estuvo abierto casi 25 años, siendo su última función el 20 de junio de 1979. El cierre de esta sala de cine no estuvo motivada, como la mayoría, por la crisis del cine de los 80, sino porque el precio del suelo se había revalorizado exponencialmente en los últimos años. Los dueños del terreno vendieron la propiedad a una promotora, que levantó un moderno bloque de viviendas, el edificio Capitol. También os menciono 2 cines de verano: el Cine Alameda, que se encontraba en el camino de Ronda con Martínez de la Rosa, activo desde 1972 hasta 1983. Y el Cine Albéniz, situado en la calle Alamar. Abrió sus puertas en 1954 y funcionó hasta 1975, cuando fue derribado y en su lugar se construyó el edificio que lleva su nombre. Este cine formó parte de una época dorada en la que ir al cine en Granada era una actividad muy popular y había muchas salas para elegir en el centro de la ciudad. Proyectó muchas películas a lo largo de su historia. Algunas de las más destacadas incluyen clásicos del cine español y películas internacionales. Por ejemplo, películas de directores como Luis García Berlanga, incluyendo Patrimonio Nacional, Nacional 3, La Vaquilla y Vivan los novios. También os haré una breve reseña de 2 piscinas que se encontraban en este distrito y que ayudaban a aliviar los rigores del verano. Me refiero a la piscina Neptuno, que visité en más de una ocasión, y a la Miami, que se ubicaba en el Camino Purchil y fue un lugar muy popular en su tiempo, especialmente durante el boom de los años 70. Y finalizo este apartado con la estación de autobuses, las antiguas Alsines Graels, ahora conocidas como Alsa. Fueron una empresa de transporte de viajeros por carretera fundada en 1920 por Francisco Alsina Serra y José Graels Pinós. La empresa se expandió rápidamente en la región de Andalucía Oriental, especialmente en Granada, donde se convirtió en la compañía líder en transporte interurbano. La estación de autobuses de Alsina Graels estaba ubicada en la confluencia del Camino de Purchil, el Camino de Ronda y la calle Arabial. Esta estación fue un punto neurálgico para el transporte de pasajeros durante muchas décadas. Dicha empresa solicitó a lo largo y ancho de todo el arco mediterráneo concesiones para el transporte de viajeros y de correo postal. Una buena cantidad de esas concesiones le fueron dadas en exclusividad a Alsina Graels.
Se creó así un auténtico monopolio del transporte de viajeros, que conectaba los pueblos con su capital de provincia. Como en todo monopolio, al final el que se resiente es el usuario. Muchos viajeros veían mermados sus derechos cuando la empresa, por falta de autobuses, no daba los servicios acordados. En los años 30 del siglo XX ya se vio la necesidad de construir una gran estación de autobuses. Se planteó como posible ubicación la carrera del Genil, frente a la Fuente de las Batallas y el Palacio de Vivatauvín, pues allí ya existía un apeadero, que ejercía la función de estación. También se pensó, en 1936, edificar la estación de autobuses en la Gran Vía, junto a la catedral, pero este espacio fue ocupado finalmente por el edificio de la Caja General de Ahorros. Hay que esperar a 1943, para que Granada tuviera una estación de autobuses acorde con el gran tránsito de pasajeros de la época. Alsina Graells contrató a Francisco Prieto Moreno, para que realizara las obras en las instalaciones que la empresa tenía en la acera del Darro, frente al puente romano. Pero la Fiscalía de la Vivienda consideró insuficientes estas obras y aconsejó hacer una nueva estación. A finales de los años 50 se eligió ubicar este gran proyecto en el Camino de Ronda. Debía tener un mínimo de 18 andenes, un gran hall con las taquillas, consigna de equipajes, puesto de tabacos, timbre y prensa, servicios sanitarios y aseos, información y facturación de equipajes y encargos. La nueva estación de autobuses, de más de 100 metros de largo por 60 de ancho, entró en servicio el 4 de mayo de 1964 y estuvo en funcionamiento hasta 1995. Poco después de que Alsina Graells se trasladara a la nueva estación de autobuses, construida por la Junta de Andalucía, en la carretera de Jaén, Cajasur adquirió el inmueble del Camino de Ronda, por más de 1.700 millones de pesetas, unos 10,5 millones de euros. Cuando comenzaron las obras, para levantar las actuales viviendas y el centro deportivo, fue cuando salió a la luz una villa romana. A finales de 2007 se realizó una excavación arqueológica, bajo los arcos estructurales de lo que fue el hangar de la antigua estación de autobuses de Alsina Graells. Lo que hoy ocupa el sótano del complejo deportivo, nos cuenta el estudio preliminar titulado Una nueva villa romana en el centro de Granada, cuyos autores son Elena Navas Guerrero, Antonio Garrido Carrillo y otros. Desde el siglo I de nuestra era, hasta hace solo unas décadas, esta parte de Granada estaba conformada por una fértil vega, en la que se asentaron varias casas rurales o villas, dedicadas a la agricultura y la ganadería. La villa romana excavada consiste en un edificio de, por lo menos, 11,5 metros de largo por 10 de ancho. Está compuesta por 4 habitaciones, cuyos muros tienen un grosor que oscila entre los 60 y los 95 centímetros. Las habitaciones son de variadas dimensiones, que van desde los 15 a los 20 metros cuadrados, y las losas del pavimento proceden de las históricas canteras de la Malá. Se estima que esta villa romana estuvo habitada desde el siglo I al siglo II de nuestra era. Posteriormente la villa dejó de ser un lugar habitado y comenzó a deteriorarse. La falta de mantenimiento provocó que las techumbres y los alzados se derrumbasen. Al estar la villa en una zona llana, el inmueble se inundó y se cubrió de sedimentos. En torno al siglo IV, y al igual que pasó en la villa romana de los Vergeles, el lugar volvió a ser ocupado, pero por una necrópolis, con más de 14 tumbas, que se dispusieron alrededor de los muros exteriores e interiores de la villa. Entre los motivos para utilizar este espacio como lugar de enterramiento están, por un lado, su situación cercana a las vías de comunicación importantes para la ciudad, y por otro, la facilidad de obtener materiales para la construcción de las sepulturas, pues la villa en ruinas es una buena fuente de aprovisionamiento. Según los autores de la descripción del yacimiento arqueológico que he recogido, no han conseguido averiguar qué ha ocurrido con este, si se ha preservado, si es visitable o simplemente se ha vuelto a enterrar. Os emplazo para que investiguéis vosotros también y así nos enteramos todos. Próximamente en este canal, parte 2 Distrito Ronda.